Bueno, hermanos, buenas noches. Qué privilegio encontrarnos y tener el enorme honor de enseñar la palabra del Señor. Les invito a que vayamos a el Evangelio según San Mateo, en el Sermón del Monte, allí en el capítulo 6, pleno Sermón del Monte. Es un ejercicio maravilloso leer este capítulo 5, 6 y 7, sobre todo como esposos, estarlo haciendo constantemente como esposos. Lo estamos colocando también en nuestro grupo de WhatsApp de oración. Les invito a que me acompañen a Mateo 6, capítulo 6, versículos 5 y 6. Dice así el Señor. Dice, cuando oren, dice el Señor Jesús. Ahí hay un título que dice la oración. Cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará. Nuestro querido Padre que ves en lo secreto, que ves en nuestro corazón, que escuchas, Señor, no solamente nuestras frases, sino que sabes y entiendes las motivaciones que hay en nuestros corazones. Gracias por este precioso, hermoso y delicioso tiempo que tenemos, Señor. Ahora los hermanos de Aposento Alto Musú, para entender un poco mejor algo tan hermoso y precioso como es aprender a relacionarnos de una forma más íntima y personal contigo a través de la oración, Señor. En realidad, nuestro cristianismo se robustece justamente cuando tenemos espacios como estos de manera conjunta y sobre todo de manera individual. Te rogamos, Padre Celestial, que a través de estos pensamientos podamos, Señor, ser motivados, orientados y guiados por tu poderoso Espíritu Santo, de acuerdo con la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, a relacionarnos mejor y más íntimamente contigo, querido Padre. A través del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Y amén. Bueno, en los días miércoles, cuando yo tenga la oportunidad de enseñar, porque estamos enseñando a varios hermanos, cuando yo tenga la oportunidad de hacerlo, quisiera sacar adelante una serie que la llamo Jesús y la motivación correcta. Tal vez de las cosas más hermosas que pueden existir en nosotros es tener las motivaciones adecuadas para hacer lo que hacemos. Y esta serie la quiero llamar así, Jesús y la motivación correcta. Y aquí, justamente en esta sección, el verdadero motivo para orar. Quiero que me acompañen en sus Biblias. Ahí en el capítulo 6, el Señor habla de 5 puntos fundamentales que nosotros tenemos allí. El dar a los necesitados es el primer punto que Él nos llama la atención. La forma correcta de eso en este contexto es la limosna, la forma correcta de dar nuestra limosna a los necesitados. Luego el Señor enseña, eso va del capítulo 6, 1 al 5. Luego el Señor Jesucristo, desde el versículo 5 hasta el versículo 15, nos enseña la manera correcta de orar. Luego en el versículo 16 hasta el versículo 17 nos enseña la manera correcta de ayunar. Luego desde el versículo 19 hasta el versículo 24, el Señor Jesús nos enseña la manera correcta de hacer nuestros tesoros en el cielo. Luego desde el versículo 25 hasta el versículo, hasta el versículo 34 nos enseña el Señor Jesucristo la forma correcta de manejar la ansiedad y la preocupación. La ansiedad es demasiado estrés del futuro. Los que tendemos a ser ansiosos es porque tenemos mucho estrés del futuro. Cuando estamos preocupados es porque tenemos mucho estrés del pasado. Entonces, ese es, digamos, el contexto del capítulo 6. Y en esta parte del versículo 5 y versículo 6 del capítulo 6 de Mateo, pues el Señor acá nos enseña el verdadero motivo para orar, porque a veces nosotros oramos de maneras equivocadas y finalmente, y bueno, vuelvo y repito,
Eso se debe a nuestro contexto católico romano, entonces creemos, es muy difícil desmarcarnos mm, del concepto de rezar, de que Dios quiere que recemos, de que Dios quiere que oremos porque lo agradamos. Y en realidad no es así. Piense por un segundo que usted tenga un hijo, que él se vea obligado a hablar con usted. Usted amándolo, usted queriendo compartir un rato, un partido de fútbol, y él dice, estoy contigo porque me toca. Hablar contigo sobre el partido de fútbol, en la hora del almuerzo yo voy a hablar contigo porque me toca. Uno diría, no, venga hijo, no, ese no es el motivo correcto para que hablemos los dos. Bueno, es exactamente lo mismo. A él le llamamos padre y en efecto él es padre. Y nosotros sacamos la analogía no de él hacia nosotros, sino de nosotros hacia él. Aprendemos a ser padre porque él es padre y es un padre verdadero. Entonces, tenemos que aprender a tener motivos correctos, la motivación correcta para orar. Y acá este es un tema tan fascinante porque yo creo que a todos nos encanta escuchar cosas acerca de la oración y definiciones acerca de la oración. Por ejemplo, ¿qué tal esta definición? Un día sin oración es un día sin bendición. Y una vida sin oración es una vida sin poder. Uy, sí, uno dice, bonita esa frase, claro. Esta otra frase también para colocarla en nuestro muro. Una hora con Dios vale más que una vida entera con el hombre. Esa también es una frase hermosísima para poner en nuestro muro de Facebook. Y esta todavía está muchísimo mejor. La fe es omnipotente solo de rodillas. ¿Qué tal esa para colocar en nuestro WhatsApp, cierto? Para colocar en nuestro Facebook, para colocar en nuestro email, Gmail, allí también colocarlo como una frase. Pero la verdad es que todas estas frases son verdaderas y son muy motivadoras. El punto es, son en realidad nuestras vidas, en realidad nuestra vida es una vida de oración, son una realidad estas oraciones o estas definiciones son una realidad en nuestras vidas. No olvide que una de las cosas que aprendimos en la serie que terminamos de Rompiendo las Cadenas es justamente eso, una vida de oración en integridad, ser muy íntegros nosotros a la hora de orar. Y en este pasaje que hemos leído en el versículo 6, en el versículo 5 y 6 de Mateo 6, el Señor Jesucristo va a tocar este punto bastante espinoso y es ¿cuál es el verdadero motivo para orar? Ay, no, ya me voy porque es que tengo que hacer el devocional por la mañana, porque yo cuando lo hago el devocional por la mañana me estrello, me cierran. Lo volvemos también como talismanes. Y es necesario que aprendamos porque la oración es una de las cosas más difíciles en las cuales nosotros necesitamos casi que a codazo limpio crear espacios para tenerlo allí, porque definitivamente, como alguien también dijo, Satanás no teme frente a los teólogos más grandes, sino cuando el más santo, el más humilde de los santos se arrodilla a orar, ahí sí tiembla Satanás. ¿Sí escucho eso? El más humilde de los santos. Una vida sin santidad. Dios no ama tanto la oración como la santidad de quien ora, la integridad de quien ora. Entonces, y siempre que hablemos en el tema de la oración, les animo con este pensamiento que a mí me ha animado mucho. Y es, mmm, yo encuentro la concepción que el Padre Celestial quiere tener conmigo como la que yo quisiera tener con mis hijos. De la misma manera, así como yo quisiera y deseo y hago todo lo posible por mantener una conversación y una comunicación con ellos, que es exactamente lo mismo que el Padre Celestial quiere hacer con nosotros, porque le repito, antes que Dios, Él es persona. Él es persona, Él es una persona. Siente, ama. A veces pasamos por alto eso. Entonces es importante entender, queridos hermanos, este concepto del verdadero motivo para orar. Y en este pasaje, el Señor se está dirigiendo a las personas para que tomemos la oración de una forma muy en serio, porque la oración es una de las mayores obras del creyente diarias. Claro, es una acción, es una obra que todos los creyentes tenemos que hacer todos los días y por eso Satanás busca de todas maneras minarla. Como sea, Satanás va a buscar que usted y yo no tengamos nuestro espacio para hablar con el Señor. Por eso, queridos hermanos, es esencial que oremos con frecuencia, teniendo un compañerismo como el que tenemos acá en este tiempo de oración en IBC, en la Iglesia Bíblica Cristiana, y como lo hemos
constantemente motivado a través del grupo de WhatsApp. Considero que todas las peticiones y los elementos que tenemos nosotros a través de las mismas hojas de peticiones son, digamos que son como argumentos que queremos llenar para despertar tanto en usted como en nosotros el anhelo ferviente de orar, porque una iglesia que no ora realmente está perdida. Eso es una de las cosas fundamentales de las iglesias. Sin embargo, queridos hermanos, en este contexto, la preocupación del Señor Jesucristo no está tanto en que oremos. Escucha esto, en el contexto que el Señor nos va a enseñar a través de esta serie, no es tanto que el Señor nos impulse a que oremos, sino su preocupación mayor es cómo oramos. En este contexto, en esta serie que comenzamos concretamente en el Sermón del Monte, más que motivarnos a que oremos, el Señor nos quiere motivar a que realmente aprendamos cómo oramos. No es tanto que lo hagamos en lo que vamos a enseñar, sino cómo lo hacemos, porque es posible orar mal, con motivaciones equivocadas. Y en consecuencia, si yo tengo una motivación equivocada para orar, pues yo tendré una equivocación en mi manera de relacionarme con el Señor. Es posible orar y nunca ser escuchado por Dios. Y cuando digo ser escuchado, no quiere decir que como una computadora que metí los códigos o las teclas mal y por eso no llegó a los oídos del Señor. No, a veces hemos, como dice David Fernando, creado un cristianés, un lenguaje entre nosotros los cristianos, hemos desarrollado un lenguaje que a veces como que lo deshumanizamos realmente lo que significa. Dios no escuchó, ¿por qué? Porque los tímpanos fallamos, Dios no tiene tímpanos. Cuando se utilizan estos términos, este lenguaje tan humano, quiere decir que a Dios sabe las motivaciones que tenemos en nuestro corazón y que por eso no responde lo que nosotros le estamos pidiendo en la dirección que nosotros estamos pidiendo. Entonces, queridos hermanos, es posible orar mal con motivaciones equivocadas y de manera equivocada. Es posible orar y nunca ser escuchados por Dios. Es posible orar y sin embargo estar hablando a solas a nosotros mismos y que nuestras oraciones no se eleven más allá de nuestros propios oídos. Y en este contexto el Señor Jesucristo se dispone, el Señor Jesús, a enseñarnos las motivaciones correctas y la forma equivocada como yo puedo también estarlo haciendo. Entonces, la motivación equivocada está en el versículo 5. Dice ahí en el versículo 5 que hay una motivación equivocada y es orar para ser vistos por la gente. Vea el versículo 5, dice, cuando oren, dice el Señor. Sí, aquí no va a decir oren, persistencia en la oración como en Juan, no, sí nos va a enseñar en Juan la persistencia de estar orando. Aquí ya no nos va a decir tienen que estar orando, sino cómo orar correctamente. Por eso dice, cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. El Señor Jesucristo dice que aquí hay una motivación equivocada y es orar para ser vistos, o más bien para ser escuchados por la gente, ¿no? Cristo dice que la persona que ora para ser vista por los hombres ama el orar. Ahí sí, pero para que los hombres lo vean. Y dice, cuando una persona ora para que la gente lo vea, dice el Señor, es un hipócrita. Porque cuando estamos los dos a solas, Ovidio, ahí sí no oras. Porque cuando escuchas gente, ahí sí hasta quieres tú tomar la vocería para orar. Yo quiero orar, hermano. Déjeme orar a mí. Pero cuando estamos los dos solos, no. Entonces, dice el Señor, aquí está la motivación equivocada de esta persona. Oran para ser vistos por las demás personas. Y a veces me temo, queridos hermanos, lo digo con mucho respeto, sobre todo cuando tenemos nuestros tiempos de estar juntos, que nos cuidamos de decir las palabras adecuadas. No, ahí sea que los hermanos que nos están escuchando, no sé, ore usted que usted ora bonito. A usted sí ora bonito. A mí me gusta como este hermano ora, porque esta hermana ora lo más de bonito. Y eso es lo que se llaman palabras, como dicen los caleños, salameras, pura salamería.
Entonces, eso no es, esos bocados suaves realmente no agradan al Señor. Y a veces me temo que nosotros oramos para los oídos de las demás personas, para que los hermanos digan, ¿cómo ora de bonito? Pero el Señor nos dice, ojo con orar de esa manera, ojo que me molesta la oración del hipócrita. Los lugares donde ama orar los hipócritas son lugares públicos. En este caso dice el Señor Jesucristo, sinagogas para nuestro contexto sería cuando está reunida la iglesia, cuando están en la calle, en los restaurantes. No, yo quiero orar, estamos aquí reunidos un grupito, ¿no? de cristianos almorzando, yo quiero orar acá en este restaurante. Eso es importante nosotros tenerlo. Mire que el Señor dice, algunos aman orar en público, les gusta representar el grupo y vocalizar bonitas expresiones y necesidades de los hermanos delante del Señor. Incluso suenan muy carismáticos cuando oran, suenan muchos de ellos muy elocuentes en la oración pública. Hay hermanos que utilizan unas muletillas incluso cuando están orando, que uno pudiera decir a la persona, hermano, no utilice mal, por ejemplo, Señor, te doy gracias por eso, Señor, 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 Señor. Yo le podría decir, hermano, usted está escuchando, te estás escuchando orar. Quítenle la palabra Señor o la palabra Dios y hable con el Señor y quedarían prácticamente sin poderse comunicar. Decimos lo mismo, olvidamos que estamos hablando es con una persona que nos está escuchando y que más que nuestra garganta está escuchando nuestros corazones. Entonces, queridos hermanos, estas personas que suenan a veces muy carismáticos o si somos nosotros mismos y muy elocuentes en la oración pública, tenemos un problema. Nos falta ese amor esencial para orar en privado. Por eso Carlos Spurgeon, un tremendo hombre en la oración, decía Carlos Spurgeon cuando los hermanos decían, una ocasión, perdónenme la redundancia, en una ocasión un hombre llegó a la iglesia donde era el tabernáculo y le dijo, hermano Spurgeon, yo noto que en esta iglesia la gente ora poco. Y Spurgeon le dijo, sí, ¿y eso por qué? Porque dice usted, dice, porque yo cuando llego aquí yo veo que la gente ora muy poquito. Y Spurgeon le dijo, pero usted cómo se atreve a decir una cosa de esas. Usted sabe, estuve en la casa de todos los hermanos que se reúnen en esta iglesia para saber cuánto tiempo oraron esta mañana. Usted sabe cuánto tiempo me la pasé yo esta mañana orando. Usted sabe a qué hora me levanté yo y empecé a orar esta mañana para que usted diga una cosa así. ¿Cómo sabe usted que? Dijo, no, es que yo, claro, el tipo se quedó todo asustado, quedó tieso. Y entonces dijo, no, yo me refiero a que no oran aquí en la iglesia. Era uno de esos hermanitos hipócritas que les gusta orar. Y dijo, no, es que yo quisiera llevar toda la iglesia a la oración, que todos oráramos, que fuéramos más fervientes en la oración. Y Spurgeon, detectando esto, le dijo, mire, hermanito, gasta frases. ¿Qué frase? Hermanito, gasta frases. Lo único que gastan son frases. Dijo, mire, hermanito, gasta frases. Si usted quiere realmente orar, en nuestra iglesia orará 1 minuto, máximo 60 segundos. Si usted tiene algo más que hablar con su Padre Celestial, ve a tu cuarto, escóndete y ora 3, 4, 5 horas de rodillas delante de tu Padre. En nuestra iglesia orarás máximo 1 minuto. Y eso es el punto, porque la gente que ora mucho en la iglesia es porque no oró por la mañana en su devocional particular, decía Carlos Spurgeon. Entonces, es importante esto. Les falta mucho amor esencial para orar en privado. El Señor Jesucristo dice, hipócrita, no soy yo, yo simplemente soy un vocero. Entonces, ahí dice claramente, no sean como los hipócritas. Otros solo oran en público. Oran en presencia de la familia, repito, en las comidas, en oraciones familiares, normalmente con los niños, en la iglesia cuando se les pide que oren y en público. Eso es otra manera solamente que ellos quieren mostrar de que están orando, pero pocas veces o nunca oran en privado. Y qué deficiente es la oración de esas personas. Tal vez, y no quiero que encontrar de pronto aquí una contradicción en cuanto a la elocuencia, ni más faltaba. Una persona no necesita ser muy elocuente para orar, pero cuando uno escucha orar a los hermanos, yo creo que usted estará de acuerdo conmigo, hermano, que cuando escuchamos orar a los hermanos, uno se da cuenta cuánta intimidad y relación personal tiene la persona con el Señor, el hermano con el Señor. Tercero, todas las oraciones tienen que ser hechas a Dios, tanto en la iglesia como en público. Y toda oración pública debe ser pública y no privada. ¿Qué quiero decir con esto? Que con frecuencia una persona también cuando está orando públicamente, estamos varios, fue su devocional y se puso a decirle una cantidad de cosas al Señor. Señor, y te pido por la paz mundial. Paz mundial no va a haber. Hay gente que, Señor, te pido por los huérfanos, te pido por no sé quién, te pido por los gatos, por toda la gente que está trabajando. Eso realmente están completamente desenchufados.
realmente no están conectados con el Señor. Cuando se dice, cuando a usted le invitemos, o usted lo inviten o me inviten, una oración pública tiene que ser una oración pública, no un devocional personal de nosotros. Si yo tengo que decirle cosas personales al Señor de mí, yo me meto a mi cuarto, dice el Señor Jesucristo, y oro allí y le digo a mi Señor todo lo que tengo que decirle a mi Señor. Entonces, muchas personas cuando están en oraciones públicas con frecuencia son devocionales personales y se les pide que ya casi que le provoca uno decir. Me acuerdo de una ocasión que estábamos con Luis Giovanni, estábamos y David Fernando, tendría David Fernando como unos 5 años y Daniel pues de pecho. Y nos fuimos invitados a una casa, a unas medias nueves, lo más de rico, y empezamos a orar. Y entonces el hermano comenzó a orar y empezó a orar por el señor de la carnicería, por la persona que mató la res. Y en eso que David Fernando abrió los ojos y el gato se estaba llevando la carne. Y dijo, se lleva la carne el gato. Y claro, imagínense, todo el mundo abrimos los ojos. El gato, ya el hermano estaba frío, ya la comida estaba fría. Una anécdota simpática, pero fue cierta. El hermano se puso a orar por todo el mundo. Bueno, esas son situaciones que a veces ocurren. Entonces, nosotros debemos tener mucha sabiduría a eso. Otro tema que ocurre, notemos la postura del hipócrita aquí en el versículo 5. Ya vimos como las características que tiene la oración hipócrita. Y dice que también la oración hipócrita tiene una postura. Dice, oraba de pie, dice el Señor Jesucristo. No sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie, dice. Es una postura aceptable para orar. Nadie dice que no sea aceptable orar de pie. Pero la idea que el Señor quiere resaltar es el orgullo que mostró esa persona en ese momento. Un orgullo, un momento de arrogancia, un momento de confianza en sí mismo, de que todo el mundo vea lo que está haciendo. Pero mire usted, en cambio, lo que el Señor Jesucristo, la forma como el Señor Jesucristo hacía. Demostraba la humildad, la reverencia y la dependencia de Dios. El Señor Jesucristo. Lucas 22, 21. Solamente anótenlo porque yo ya los traje anotado en otra hoja. Mire el versículo, el Lucas 22, 41, como oraba el Señor. Entonces el Señor Jesús se separó de ellos a una buena distancia, se arrodilló y empezó a orar. Ahí tiene usted eso. El Señor Jesucristo se arrodilló y empezó. ¿Y Pablo cómo lo hacía? Efesios 3:14. Efesios 3:14 dice el apóstol Pablo, por esta razón me arrodillo delante del Padre. Ahora no quiere decir que estar arrodillado sea la posición correcta, pero es interesante que eso demuestra humildad, porque bien entendida esta frase que voy a decir, la oración es pedir limosna. Estamos arrodillados ante un soberano. Ahora, él no nos pide que estemos así como la anécdota del domingo del rey Carlos, de Carlos Alberto, que pues tampoco quiere que nos humillemos el Señor si realmente nuestro corazón no está arrodillado. No tiene sentido que arrodillemos nuestras rodillas. Entonces, pero sí es bien interesante que el mismo Señor Jesucristo con esto nos muestra a Lucas su humildad, su reverencia, su dependencia de Dios, el mismo Señor Jesucristo. Y Pablo ni se diga. El hombre que solamente ora en público, ora por una sola razón, ama el reconocimiento. Cuando una persona tiene su devocional particular y ora, en la iglesia ora y ora concretamente es lo que se le pidió. Su pecado no está en la oración, su pecado es orar únicamente en la iglesia y en público, según esta clase de personas, según el Señor Jesucristo. La persona que ora públicamente, pero pocas veces en privado, se está engañando a sí misma. El Señor Jesucristo dice que la verdadera oración, que debe ser dirigida al Padre, dice el Señor Jesucristo, no le importa a esa persona. La verdadera oración a una persona que le gusta orar en público, la verdadera oración a esa persona no le importa. Esa persona ora únicamente por el reconocimiento, como dice el Señor Jesucristo, para ser oído por los hombres. Para decir, cómo oro de bonito, ¿no? Cómo me escucho de bonito. Su pecado, repito, está en eso y tenemos nosotros que cuidarnos. El Señor Jesucristo dice que nosotros tenemos que buscar en la oración la gloria del Padre Celestial. El Señor remata este versículo diciendo que estos hombres que oran únicamente en público, dice, ya tienen su recompensa, que es su reconocimiento público. Por eso yo a esa clase de hombres y de mujeres no les adjudicaría, ni les endosaría, ni les pediría que oraran por mí, porque sé que el Señor no los va a oír.
Como cuando un hombre maltrata a su mujer, digo, no, no, este hombre el Señor no lo escucha. Porque si el Señor Jesucristo, perdón, sí, el Señor dice a través del apóstol Pedro que las oraciones de los hombres que maltratan a sus esposas, pues no son escuchadas. Entonces, ¿qué sentido tiene yo decirle a un hombre que está en adulterio, un hombre que no le importa su hogar, su matrimonio, sus hijos, su vida? Venga, ore por mí, pero ¿para qué si el Señor no lo va a escuchar? El Señor no lo oye. Entonces es importante, estos hombres, el único o estas personas, la única recompensa que tendrán será el reconocimiento público y el Señor dice, ya lo han obtenido, dice, les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa, el reconocimiento de las personas. No olvide que quien está diciendo esto es el que intercede por nuestras oraciones, el Señor Jesús, que es Dios. Esa es la motivación equivocada para orar. Ahora veamos la motivación correcta para orar, para ser oído por Dios. Dice el versículo 6. Pero tú, ay, gracias, Señor. Ahora a nosotros los hijos de nuestro Dios nos dice, pero tú, ustedes los cristianos, cuando se pongan a orar, ahí dice en primera persona, cuando te pongas a orar, o hablando no en primera persona, sino en singular, cuando te pongas a orar, mire, dice, cuando te pongas a orar, ya el Señor da por descontado que lo vamos a hacer. Entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y si hay otras personas en el cuarto contigo, bueno, prenda la grabadora y póngale sonido y tu Padre puede escuchar lo que tú le vas a decir, así la grabadora esté con harto sonido musical. Entonces dice el Señor Jesucristo que la motivación correcta para orar es para ser oído por Dios. La oración, la motivación incorrecta es ser oído por los hombres, para que la gente diga, oiga, dígale a este hermano que este hermano ora bonito. Esa es la oración para que lo escuchen las demás personas. Pero la motivación correcta debe ser que Dios me escuche, que la oración mía suba ante su presencia. El Señor dice que si el hombre es genuino, orará para ser escuchado por Dios y no por los hombres. Por eso, si hay elocuencia, pues súper, pero esto no se trata de elocuencia. Si hay palabras bonitas, bueno, bien. Ahora no vamos entonces a desclasificar nuestras expresiones, no hablemos normal como hablamos con el Señor. Entonces, el lugar que escoge para orar es su habitación privada, dice el Señor Jesucristo. Él dice, estar a solas, ve a solas, entra en tu cuarto, cierra la puerta, que nadie te observe, que nadie te perturbe, que nadie te oiga incluso. Allí, dice el Señor, allí suceden las cosas maravillosas, porque dice el Señor, la oración es un diálogo. Cuando tú estás solo, con la puerta cerrada, me estás invitando a hablar contigo. Estás reconociendo que la oración es un diálogo y que yo te voy a hablar. Pero si estás en público, no estás esperando respuesta realmente mía. Recuerda que la oración es un diálogo, no un monólogo. La oración no depende, queridos hermanos, de su duración. Ahora, si usted se demora 1 hora, 2, 3 horas o nos demoramos, tampoco es malo. Pero el punto no es tanto la duración. La oración depende de su intensidad, de la intensidad con la que yo ore, con la que yo vaya. No son oraciones prefabricadas. Por eso el Señor va a entrar, bueno, eso no lo alcanzaremos a ver hoy, más adelante va a hablar, vamos a seguir versículo a versículo todo esto, pero el Señor va a hablar de los que repetían en ese entonces oración. Y a veces nosotros los cristianos también repetimos lo mismo. A veces nosotros ya tenemos una oración prefabricada para el desayuno, la misma oración para el almuerzo y a la hora de la cena tenemos la misma oración. Y oramos siempre por las manos de nuestra esposa, por los que no vaya a pasar como con los amigos esos que nos pusimos a orar y se nos llevó la carne el gato. Eso fue tremendo. No, el queso, ahora que recuerdo el queso, que era se llevó el queso, dijo Davidcito, se llevó el queso el gato. Y ahí voy a buscar otra vez más queso. Bueno, entonces, queridos hermanos, cuando usted vea a un cristiano gozoso, cuando usted vea a un cristiano tranquilo, y a una cristiana, ¿no? Estamos hablando aquí de hombre y mujer. Cuando usted vea a una persona que es tranquila, cuando usted vea a un hermano que es tardo para la ira, que anda en el espíritu, un hermano que ande y que permanezca en el Señor, usted puede estar seguro que esa persona mantiene en la presencia del Señor. Ahora, no quiere decir que uno no se enoje. Si usted, por ejemplo, va a salir de su casa para la cita médica y le ponen al frente de la casa su carro y no lo dejan salir, pues son momentos difíciles. Pero quiere decir, cuando una persona está delante del Señor, en la presencia del Señor, está orando con la motivación correcta. El cristiano que vive una vida de oración
su faz y la paz de Dios se le ve en todo su andar, en su manera de vivir. No vuelvo, repito, no porque uno no pueda a veces descomponerse, pero quiero decir, tiene una vida de oración que está transformando su mente, tiene una vida de oración que está transformando su corazón, tiene una vida de oración que está afirmando su fe, que la materializa, que está haciendo evidente la acción y el efecto que el Espíritu Santo está haciendo en la vida de esa persona. Cuando una persona está realmente, tiene su tiempo de oración con el Señor, las cosas maravillosas y preciosas suceden allí en el escenario. Esas son las batallas donde nosotros planificamos todo. Ese es nuestro ejercicio, nuestra fábrica, esa es nuestra planificación. Todos los días nosotros tenemos que, mejor dicho, hacer lo que sea, pero ese tiempo tenemos que tenerlo con el Señor. Por el contrario, cuando una persona o cuando usted ve a un cristiano que se aira con frecuencia, que es insufrible, irascible, frenético, y que es descontrolado en sus actos, ore por esa persona, ore por él, ore por ella, oremos por esa persona, porque eso es una señal evidente de que esa persona no tiene una vida de oración y sus pecados no le dejan prosperar espiritualmente. Es una persona que, repito, sí, pero ese hermano ora, pero públicamente. Y no es que sea malo, hemos aprendido cómo, o el Señor nos dijo, a ir brevemente, yo expliqué brevemente, lo dijo claramente el Señor Jesús, cómo debemos orar públicamente, pero nosotros debemos saber que eso, recuerdo tanto que hace unos 20 años, cuando comenzó el tema de la internet de una forma fuerte en Colombia, y se hablaban de la red, recuerdo que nuestro pastor nos enseñaba y nos decía, mire, orar por la mañana es como cuando usted prende la computadora, usted se conecta. Decía él, usted ya se conecta y usted durante el día le está mandando pequeños mensajitos al Señor con un email. Señor, auxilio. Pero entonces decía así el pastor para enseñarnos pedagógicamente y animarnos a orar desde por la mañana. Decía, pero cuando usted no ora desde por la mañana es como cuando usted no prende su computadora para pegarse a la línea. Y el Señor dice, veo, Ovidio no se conectó hoy, ¿qué habrá pasado? Entonces, claro, uno decía, claro, por la mañana tengo que estar conectado con el Señor, y es lo que pasaba a Josafá. Ahí el rey Josafá, estudié esa historia, cuando Josafá iba a ser asesinado, simplemente él gritó, Señor, sálvame, y el Señor ahí mismo le dijo, aquí estoy, como dice el Salmo, y me gritará, me llamará, dice más bien, gritará, me llamará, y yo le diré, aquí estoy, no te asustes que aquí estoy. Entonces, desde por la mañana nosotros tenemos que desarrollar esa vida de oración. Entonces, una persona cuando realmente no tiene una vida de oración, pues obviamente que sus pecados no lo van a dejar prosperar espiritualmente. ¿Por qué oramos en voz alta? ¿O por qué deberíamos orar en voz alta? ¿Porque Dios no escucha nuestros pensamientos? Claro que los escucha. El punto es por varias razones. Una, precisamente para que nosotros nos escuchemos y digamos, oh Dios mío, ¿cómo pude llegar a cometer estos actos que te estoy diciendo, Señor? ¿Cómo pude haber tenido estos pensamientos? ¿Cómo me pude haber permitido esta licencia? Esa es una de las razones por las cuales Dios quiere que oremos en voz alta, para que nos escuchemos a nosotros mismos y para que Satanás también escuche, porque Satanás también está oyendo. Y los demonios, y bueno, Satanás no tanto, los demonios. Satanás está por allá atacando a Donald Trump, a los grandes, a nosotros nos mandan ahí demoniecitos, que el Señor también los atiende. Entonces, queridos hermanos, debemos orar por estas personas, debemos orar por nosotros, debemos tener una vida de oración, debemos pedirle al Señor que nos ayude a prosperar espiritualmente. Dios bendice a los hijos que entienden la necesidad de orar en todo tiempo y en todo lugar, pero con los motivos que edifican su carácter y glorifican el nombre de Dios con sus vidas. Esa es la motivación correcta. A Dios le gusta que oremos. Aquí vuelvo y repito, el Señor, más que animarnos para que oremos, nos está diciendo cómo debemos orar, y debemos orar con los motivos que edifiquen nuestro carácter, con los motivos que glorifiquen el nombre del Señor, con nuestras propias vidas, porque la oración en sí misma no es nada. Yo he escuchado eso, dice, no, es que el poder de la oración, y es que la oración, eso tiene un poder. La oración no tiene ningún poder, hermano querido, porque a veces damos por entendido el contenido por el continente. La fe es que usted tiene que tener fe para que Colombia clasifique este próximo Mundial de Fútbol, y hay que ponerle fe y que vamos a ganar ahorita el Giro de Italia. No, eso no es así, no es fe en la fe.
No es fe en la fe, es fe en el Señor Jesucristo. La oración realmente tiene su escenario, es en Él. No, hay hermanos que infortunadamente creen que la oración es el único escenario donde Dios no se debe glorificar, es donde más Dios se tiene que glorificar. La oración no tiene ningún poder, el poder lo tiene el Señor y por eso necesitamos aprender, y el Señor quiere que los hermanos mayores enseñemos a nuestros hermanos menores, a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestros cónyuges, a que oremos, porque el secreto es estar con Él, hablar con Él, pasar con Él, como decía Elías, vive Jehová en cuya presencia vivo, en cuya presencia estoy. Nosotros los cristianos debemos entender eso, y uno escucha a mucha gente que se confunde con esto, y entonces hay que orar o 3, 4 horas, vuelvo y repito, chévere si estamos 4 o 5 horas, pero estando con Él, sintiendo la sensación de, por eso el sábado hay varones, y en este material que estamos viendo de varones es justamente eso, desarrollando la presencia del Señor a nuestro lado, que nosotros aprendamos a entendernos con Él, que Él está ahí a nuestro lado. La oración en sí misma no es nada, si no se entiende como la necesidad de estar conectado con el Señor en pensamiento y en devoción. Una vida de oración renueva la comunión con el Padre y con los hermanos de la fe. Sigo en el versículo 6, la segunda parte. Dice, así tu Padre, versículo 6, segunda parte, dice, así tu Padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará. ¿Sí ve? Ahí habla también el Señor en el 5 de la recompensa de la oración hipócrita, y habla también de la recompensa de la oración correcta, de la motivación correcta. Dice, así tu Padre que ve lo que haces, que ve lo que hace en secreto, te recompensará. Entonces es maravilloso, queridos hermanos, esto, porque definitivamente la razón por la cual se debe orar en secreto, dice, es porque el Señor ahí sí nos recompensará en público. Es por eso que sostenemos que cuando un hombre o una mujer no se mantiene de rodillas delante de Dios, pues debe permanecer de rodillas delante de su jefe, debe permanecer debe permanecer de rodillas delante de las circunstancias, delante de los demás hombres. Cuando una persona se niega a estar de rodillas delante de Dios, tiene que permanecer de rodillas delante del mundo. La recompensa de los guerreros de oración es bendición evidente en sus vidas. El creyente que ora como Dios quiere será recompensado de dos maneras, de dos maneras. Cuando yo oro como mi Padre me pide, yo seré recompensado de dos maneras. Entonces, la primera, la fuerza y no, ya no anotamos hoy. Bueno, en fin, tomando el bosquejo por el grupo y ahí tenemos nosotros. Primero, la fuerza y la presencia de Dios estará sobre su vida. Entonces, repito, la recompensa de los guerreros de oración, el Señor nos dará dos. El creyente que ora como Dios quiere será recompensado de dos maneras. Primero, la fuerza y la presencia de Dios estará sobre su vida. Mire, hay muchos versículos, pero yo saqué el de Esdras. Esdras 8:22 lo dice de la siguiente manera. Mire cómo lo dice Esdras 8:22. Dice Esdras, en realidad sentí vergüenza de pedirle al rey que nos enviara un pelotón de caballería para que nos protegiera de los enemigos, ya que le habíamos dicho al rey que la mano de Dios protege a todos los que confían en él, pero que Dios descarga su poder y su ira contra quienes lo abandonan. Dice en esta versión, en nuestra versión oficial, la nueva versión dice que la mano de Dios protege a los que confían en él. Aquí la presencia de Dios en este pasaje, por supuesto, es un antropomorfismo que se utiliza de la mano de Dios. Yo me acuerdo de cuando estábamos en la iglesia romana, aparecía la mano poderosa de Dios, mano poderosa, y eran 5 dedos así, la mano poderosa. Entonces estábamos muy perdidos, qué tristeza con nosotros. La religión es así, la religión ciega. Pero mira, aquí eso es un antropomorfismo, quiere decir que los cuidaba, porque pues la palabra de Dios dice que el Señor hizo los cielos y la tierra con sus dedos. Entonces imagínense, si el Señor hizo, o sea, es un antropomorfismo, como cuando le estamos enseñando a nuestros niños, así el Padre Celestial nos enseña a nosotros. Si yo hice la creación con mis dedos, y el universo y todo lo hice con mis dedos, ese antropomorfismo, luego dice, toda mi mano te protege. Oiga,
Sorprendente. Sí, o como dice, metió el Señor el brazo completo para salvar al ser humano. Ya quiere decir que le costó mucho al Señor la salvación del ser humano. Claro, le costó la vida de su Hijo Jesucristo. Para que también entendamos, como David nos está enseñando en hermenéutica, también todo este tema de los antropomorfismos, para poder entender estas cosas. Entonces, aquí la presencia de Dios, por supuesto que se está refiriendo a la mano del Señor. No porque la mano del Señor cuide a una persona, perdón lo que voy a decir, Padre, y el resto del cuerpo del Señor se vaya para otro lado. No, pues, esperando porque el Señor no tiene cuerpo. Bueno, el Padre, el Señor Jesús sí. No nos metamos en ese tema teológico ahorita. Lo que el Señor nos está diciendo es que su presencia es inequívoca. Entonces, la primera manera como será recompensado el creyente que ora como Dios quiere es que la fuerza y la presencia de Dios estará en su vida. ¿Cuánto tiempo llevo? Listo, entonces vamos a dejarla ahí. Y la segunda, las oraciones del creyente serán oídas y contestadas. Vea rápidamente, vayamos allá. Bueno, yo les voy a leer, usted note. Primera de Juan 3:21 dice que la otra garantía, la otra manera como Dios nos recompensará será que, bueno, Dios nos garantiza que nuestras oraciones serán oídas y contestadas. Vea, déjeme decirle algo que se me pasó, un punto que es muy importante en el anterior, un ítem en el anterior subpunto, cuando dije que, número uno, la fuerza y la presencia de Dios estará sobre su vida. ¿Qué significa también esto de que la fuerza y la presencia del Señor estará en nuestra vida? Pues que el Señor nos recompensará al creyente que ora y le dará su presencia con estas bendiciones. Las necesidades materiales y espirituales del creyente serán suplidas día a día. Eso es lo que hacía Jorge Müller. Así como lo vimos en el curso de ministerio y algunas historias que nos contaron los hermanos con relación a todo un hombre como Jorge Müller y con mucha gente que han sido campeones realmente. Y eso no solamente para Jorge Müller, para Carlos Spurgeon, eso es para todos nosotros. Todos tenemos acceso. Eso es lo que dice la carta a los hebreos, ¿no? Dice, determinadas personas tendrán acceso, como en el Antiguo Testamento, solamente el sumo sacerdote a la presencia del Señor. No, ya todos tenemos acceso. Todo, eso es lo que significa ser hechos hijos de Dios. Pues tenemos acceso a la presencia del Padre Celestial. Bueno, segundo, las oraciones del creyente, como lo dije, serán oídas y contestadas. Primera de Juan, carta que me fascina. Primera de Juan 3, y se los animo a que la leamos todos los días. Si usted lee todos los días Primera de Juan durante un mes, usted dominará Primera de Juan durante un mes. Si usted maneja primera, usted no lea comentarios, usted se pone a leer en la Nueva Versión Internacional, por ejemplo, durante todo un mes, todos los días, los 5 capítulos, usted en un mes manejará toda esa carta y desde esa carta usted puede manejar todo el Evangelio de Juan. Y eso es impresionante. Primera de Juan 3:21 dice el apóstol Juan, queridos hermanos, si el corazón no nos condena, tenemos confianza delante de Dios y recibimos todo lo que le pedimos porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. ¿Por qué tenemos esta seguridad? Dice el apóstol Juan, por nuestra posición ante Dios tenemos ese poder y esa seguridad en la oración. Dice el apóstol Juan acá, nuestras oraciones reciben respuesta como una recompensa por nuestra obediencia. Ahí en Juan 15:7 dice el Señor Jesucristo, si permanecen en mí, es el mismo Juan, si esas mismas palabras del mismo escritor. Dice Juan, es el mismo escritor de Juan, del Evangelio según San Juan, dice el Señor Jesucristo en la versión según San Juan, si permanecen en mí y mis palabras, es decir, mis mandamientos, porque Juan nos había dicho anteriormente, en primera de Juan 3:21 dice, tenemos confianza delante de Dios y recibimos todo lo que pedimos porque obedecemos sus mandamientos, dice. Y el Señor Jesucristo en 15:7, en Juan 15:7 dice, si permanecen en mí y mis palabras, le hace mandamientos, y mis mandamientos permanecen en ustedes, pidan lo que quieran, pidan lo que quieran y se les concederá, sí, porque eso a veces nosotros pedimos o reclamamos la promesa de que pediremos todo lo que recibiremos todo lo que pedimos, pero no estamos observando lo que dice, mis mandamientos deben permanecer en ustedes. Eso es clarísimo. Entonces nuestras oraciones reciben respuesta como una recompensa por la obediencia. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quiera y les será hecho. Es decir, que cuando guardamos sus mandamientos, damos evidencia de que estamos en armonía con la voluntad de Dios. Mire, le voy a dar un secreto para cerrar, hermanos. Usted no ore porque el Señor bendiga sus caminos. No ore así.
Pero no, ¿por qué no, Ovidio? Ore más bien porque usted y yo podamos hacer la voluntad de Dios. Que Él se encargará de bendecir nuestros caminos. Oremos de esa forma, pidámosle, Señor, ayúdame más que bendiga esta empresa que voy a hacer, más bien digámosle, Señor, ayúdame a discernir tu voluntad en esta empresa que voy a comenzar. Si no te agrada, como decía David, muéstrame si hay algo en mi vida, en mi conducta que te desagrada. Y yo lo cambiaré, eso decía el rey David. Si hay algo en mi comportamiento, en mi lenguaje, en mi trato a mis semejantes, decía el rey David, muéstramelo, Señor, y yo realmente cambiaré mi manera de actuar. En ese orden de ideas estamos pidiendo de acuerdo a su voluntad. 1:5:14 dice, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Si pedimos conforme a su voluntad, ahora sí quedó entonces amarrada nuestra petición a la voluntad de Él. Porque si lo que yo le estoy pidiendo no es la voluntad de Él, Él no lo va a conceder. Él no lo va a conceder. Eso es lo que está diciendo ahí Juan, la clave. Esta es la confianza, primera de Juan 5:14. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios. Que si pedimos conforme a su voluntad, ay Señor, por favor, saque a ese hermano de la cárcel. Pero espere un momentico, porque está en la cárcel. O sea, usted está pidiendo que el Señor mueva la Constitución, la Corte Suprema de Justicia, que se mueva todo en derecho para que esa persona que realmente debe estar allá por sus fechorías. No, tenemos que ser muy... Es que ese hermano se metió, estafó a Raimundo y todo el mundo, y entonces ahora que el Señor ¿lo salve de qué? Eso es desafiar a Dios. Por eso se nos está diciendo, esta es la primera de Juan 5:14. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos. Acercarnos, le hace acercarnos, orar. Esta es la confianza que tenemos cuando oramos con Dios o cuando hablamos con el Señor. Que si pedimos conforme a su voluntad, ahí sí saque toda su lista de peticiones. Él nos oirá. Pero si no es conforme a su voluntad, por eso vuelvo y le repito, que la lección de fe nos quede hoy así, que la lección de fe sea esta, queridos hermanos y hermanas y amigos que nos escuchan. Que la lección de fe sea, Señor, enséñame a hacer tu voluntad, quiero hacer, pero no lo diga por decirlo porque sería rezar. Dígalo porque honestamente le va a decir, Señor, sé que al decirte esto, tú vas a tomar la medida y tú vas a mandarme los problemas y vas a mandarme las directrices y las correcciones que implica tener una petición de esta naturaleza. Sé, Señor, pero quiero hacer tu voluntad. Y ahí sí, en ese orden de ideas, nosotros estamos pidiendo de acuerdo a la voluntad del Señor y no según nuestra voluntad, porque es que Santiago 4:2-4 también nos enseña que nosotros generalmente cuando oramos y pedimos de acuerdo a nuestra voluntad. Cuando usted y yo oramos de acuerdo a nuestra voluntad, no serán escuchadas nuestras oraciones. Estamos entendiendo mal las Sagradas Escrituras. Cuando el Señor Jesucristo dice, oren que yo les voy a contestar. Mire cómo es orar de acuerdo a nuestra voluntad. Santiago 4:2 nos lo enseña. Dicen, desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden. Y cuando piden, no reciben. ¿Por qué no recibimos? Porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. ¿Ves? Estamos pidiendo conforme a nuestra voluntad, no a la voluntad del Señor. Y dice Santiago 4:4, oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Y si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Queremos pedir para satisfacer nuestras necesidades. Entonces, nuestra voluntad compite en la oración con la voluntad del Señor. Pero, ¿cómo es la voluntad del Señor? Tal y como está ahí revelada en primera de Juan 5:15. Y sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones. Podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido, seguro de que nos ha escuchado y nos contestará de 3 maneras. Espera, no o sí. Cuando nosotros le pedimos al Señor, hay 3 maneras como Él contesta. No, sí o espera. No, sí o espera. Y eso es lo que está refiriéndose primera de Juan, capítulo 5, versículo 15. Y sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones. Juan da por descontado que sus lectores han leído el Evangelio donde el Señor Jesucristo dijo, yo me aseguraré, dice el Señor Jesús, de que todas las oraciones que ustedes pidan, hagan acá en la tierra, yo les
garantizo y les aseguro que el Padre Celestial las escuchará. Ahí entonces sabemos que tenemos la garantía de que el Padre Celestial ha escuchado lo que nosotros le hemos pedido y estamos seguros de que Él responderá sí, no o espera. Queridos hermanos y amigos, voy a dejar para la próxima el resto de nuestra exposición, pero quiero decirles que el creyente sabe que tiene acceso. Nosotros como creyentes sabemos que tenemos acceso a Dios y garantía de que nuestras oraciones serán respondidas porque hemos desarrollado una comunión íntima y personal con Dios. Por eso a eso es que nos llama Él, a tener una comunión íntima y personal con el Padre Celestial. Pero como Él es Dios absolutamente incomprensible para nosotros, necesitamos de un hombre que procese nuestro contexto como seres humanos delante de alguien que no es humano. Y también necesitamos a alguien que es Dios, pero que también es hombre y que nos contextualice de las decisiones del Padre Celestial. Se llama el Señor Jesucristo y Él quiere que nosotros entremos a su presencia con el Señor Jesús. Por eso cuando nosotros entramos a su presencia, trate de verlo de esta manera. Cuando ahora o mañana o cuando esté usted orando a solas con el Señor, si quiere cerrar sus ojos, sienta que va a entrar al cielo, porque en efecto eso es lo que ocurre. Y usted de pronto entrará ahí toda tímida, todo tímido y como que de pronto, así como cuando entraba uno en la iglesia romana, que uno entraba pasito en la iglesia romana, uno entraba al templo como para que no se despertara el Señor. No, entraba pasitico. No sé, nunca entendí por qué. Una solemnidad. No, delante del Señor podemos entrar confiados de que el Señor Jesús me ve y me dice, Ovidio, ¿por qué estás tan acobardado? Ven, pasa a la presencia del Padre y vas con el Señor Jesús. Con toda la seguridad de que no seremos destruidos. Con toda la seguridad de que seremos escuchados. Con toda la seguridad de que no se avergonzará de que pongamos nuestras lágrimas allá delante de Él. No dirá, ay, no me ensucia aquí este sitio. No, no dirá eso. Al contrario, tenemos una promesa maravillosa que dice en el Salmo, tú tienes en un cofrecito guardadas todas mis lágrimas el Señor las enjuga y las tiene en un cofrecito, en un pomo. Allí has guardado en ese odre mis lágrimas, dice David. De manera que podemos entrar confiados allí, orar, confiados de que el Señor nos escucha, sin muchas oraciones prefabricadas, es derramar nuestro corazón delante de Él. Querido Padre, te damos gracias por este buen tiempo que nos das para aprender, Señor, de la comunión, de la intimidad contigo. En realidad, Señor, nosotros somos, como dice la canción, torpes cachorrillos, aprendiendo, Señor. Seguimos siendo unos aprendices. Qué increíble, ¿verdad, papito? Que hasta para hablar contigo somos tan torpes, Señor, somos tan limitados, Dios. Realmente esto nos muestra cuán grande eres tú. Gracias por no avergonzarte de nosotros, Dios mío. Gracias, Señor, por entender nuestras debilidades. Gracias porque a veces nosotros también entramos a tu presencia creyendo que tú no comprendes o que no sabes lo que nos ha ocurrido. Por el contrario, Señor, ayúdanos, Padre Celestial, ayúdanos, por favor, a entender que el propósito de la oración no es convencerte a ti, que el propósito de la oración es convencernos nosotros de que tú eres un Dios bueno, que escuchas, que amas, que perdonas, que realmente quieres tener intimidad con nosotros, que realmente quiere que tu Espíritu Santo forme al Señor Jesucristo en nuestros corazones. Ah, cuánto amas al Señor Jesús. Cuánto amas al Señor Jesús, Padre Celestial. Tanto lo amas y tanto nos amas a nosotros, que el objetivo tuyo es transformarnos a la imagen de Él, Señor. Gracias porque Él es el retrato que tú más amas, Padre Celestial. Y así quieres en nosotros ver cuando tuviste toda esa voluntad, ese deseo y ese poder de mandar a tu Espíritu Santo con esa firme intención y propósito de que Dios Espíritu Santo formara y siga formando al Señor Jesús en nosotros. Cuánto amas al Señor Jesús. Cuánto nos amas, Señor Jesús, para dejarte matar por nosotros. Cuánto nos amas para haber permitido que la ira del Padre cayera sobre ti, no sobre nosotros. Cuánto conoces al Padre, Señor Jesús.
Dios mío, gracias por este buen tiempo que tenemos, Señor. Ayúdanos a desarrollarnos delante de ti con amor, con seguridad, con confianza. Gracias por estar acabando cada día más, por estar consumiendo cada día más nuestro pecado a través de tu gracia bendita. Señor, te damos gracias, te pedimos, Señor, no que bendigas nuestros planes ni nuestros propósitos, sino que nos dé la sabiduría, Señor, de saber hacer tu santa voluntad para la gloria y el agrado tuyo, Señor. En Él, por Él y a través de Él, de nuestro Señor Jesús, nos acercamos confiadamente a ti, Padre Celestial, y en el poder y en la unidad que el Espíritu Santo nos da. Amén y amén. Que el Señor nos continúe bendiciendo en este tiempo que vamos a tener para estar orando. Ahí entonces, ¿quién me recibe? ¿Eli, Eliseo o Beto? ¿Quién recibe hoy? Hilberto. Yo, dijo Hilberto, yo la vi. Bueno, aquí entonces damos el cambio. Haga el cambio con Rimula.